Y buenos días, ¿cómo amaneciste? Hoy nos encontramos en esta lección tan maravillosa, la 155. Esta lección nos permite entender qué es hacernos a un lado, ¿sí? Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. ¿Quién es Él? ¿Mm? Y qué importante es darse cuenta de me haré a un lado. Y esto hay que sentirlo, me haré a un lado. Y cada vez que te has puesto a un lado, esa es la sensación que te tienes que permitir, ¿sí? Me haré a un lado. Y no tienes que hacer nada, solamente darte cuenta si te estás poniendo en medio de Él y de ti. Y es darte cuenta si estás tratando de llevar la verdad, de crear la verdad y traerla aquí, como a través del esfuerzo, a través del esfuerzo. Así que no tienes que conquistar la verdad, tienes que dejar que su dulce melodía te envuelva. Tienes que escucharlo, no tienes que hacer nada, tienes que hacerte a un lado. Y cada vez que ocurre cualquier situación en el mundo de la forma, no nos hacemos a un lado, ¿sí? Y vemos el problema y le queremos dar solución, ¿cierto? Entonces tú te vas a decir, yo no me voy a ir a un lado, yo lo soluciono, yo como personaje, yo como cuerpo, yo como felicidad, no importa, ¿cierto? Entonces no te pones a un lado, sino que te encaras, te enfrentas. Y en esta lección es muy importante sentir lo que significa hacerte a un lado, sentirlo, y es hacerte a un lado. Uf, y es maravilloso, ¿cierto? Y cuando tú dices que te haces a un lado, es cuando surge el miedo. Y cuando tú estás en ese camino de hacerte a un lado, en ese mundo de la forma, te llenas de miedo, de no calma, de vértigo, y eso es lo que hace que te pongas en medio. Y entonces eso es lo que hay que perdonar, ese impulso de supervivencia, de preocupación, de muerte. ¿Quién es el que dice que va a morir? Porque te pones en medio, porque lo único que conoces es el yo estando a cargo del todo, pero hay que replantearlo, porque incluso estando a cargo de todo, lo que crees estar al final no es nada y le temes al mundo. Entonces continuamente temes los peligros, temes las preocupaciones, temes el futuro, temes del pasado, porque sabes que no estás a cargo de nada. Temes la situación de tus hijos, de los padres, ¿cierto? Temes todo eso. Ahora, la presencia viva que eres, la armonía, la paz, es lo que pone orden. Y por eso tienes que hacerte a un lado para que la presencia, ser que eres, ponga todo en su sitio. Pero para que ponga todo en su sitio, tú tienes que hacerte a un lado, ¿sí? Esta es la premisa más importante, porque te vas a dar cuenta a través de esa sensación cómo en ocasiones tratas de llevar las riendas, mejor dicho, las llevas, y quieres controlar todo, y quieres cambiar todo, y quieres ser quien dé el consejo, la norma, el paso a paso, el tener la razón, el que solucione, el que sea solicitado para solucionar. Y tú no puedes solucionar nada desde ese ser personaje, desde ese cuerpo, no puedes solucionar nada, porque el problema es una ilusión, y al ser una ilusión es una proyección. Y entonces, ¿cómo solucionar una proyección? ¿Cómo solucionar una ilusión? ¿Y cómo se solucionan esas ilusiones? Pues reconociendo que es una ilusión, y ahí se desvanece la idea de poder, de control. Y practicar esa idea de hacerte a un lado es vital. Me hago a un lado, me hago a un lado. Por ejemplo, te está ocurriendo una situación y de alguna manera sientes preocupación, y entonces quieres enmendarlo, quieres corregirlo. Y entonces, por 2 o 3 minutos experimenta esto, hazte a un lado. Hazte a un lado. Pregúntate, ¿cómo sería yo hacerme a un lado? Para que Él, ¿quién es Él? ¿Qué es Él? Es la presencia yo soy, para que Él, esa presencia viva del yo soy, ese espíritu, ¿sí? Para que Él me muestre el camino, me muestre el camino. ¿Y cómo te mostrará el camino? Ese cómo, porque cuando te haces a un lado, porque cuando dejas de identificarte con pensamientos corporales, te asocias, te haces uno, te reconoces y descansas en Dios, y descansas en esa presencia, y desde ese lugar de conciencia únicamente
desde ese yo soy, de presencia, de espíritu, de vida, de paz, de alegría, de significado. Si se te muestra el camino desde ese lugar, ahí está, desde ese mirador. Porque si tú estás en un nivel bajo, no vas a ver las cosas de arriba. Tienes que irte a la fase alta o a la etapa alta para poder verlas. Y eso significa hacerme a un lado, porque dejo la identificación con el cuerpo, dejo las sensaciones corporales y comienzo a ver las cosas de otra manera porque estoy desde lo alto. Y ese es el camino, no desde abajo, sino desde arriba. Como por ejemplo, yo necesito escribir algo, ¿cierto? Escribir un poema. Quiero escribir un poema. No es que pongas la hoja y vayas a decirte, tengo que escribirlo. No, hazte a un lado, reposa en el amor, reposa en la calma y deja que cuando te hagas a un lado, eso vendrá esa sensación. Y entonces, ¿qué se te mostrará? Lo que vayas a escribir, lo que vayas a dibujar, lo que vayas a hacer. Se te experimentará la creatividad, llegarán las ideas. ¿Y qué significa? Se me acaba de ocurrir una idea, se me ha mostrado el camino y así es como funciona. No es que se te presente alguien y te vaya a decir, te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar el lugar, no. Son ideas que van llegando, ideas de entusiasmo, ideas de amor, porque resuenan en ti y lo sientes, pero eso es solo cuando te has hecho a un lado. Y esta lección es maravillosa porque nos invita a sentir que ese sendero, ese camino hacia ti mismo no tiene nada que ver con la pérdida del sacrificio. Quiere decir que no tienes que sacrificar nada. Hacerte a un lado no significa sacrificar absolutamente nada, no es una pérdida, porque todo camino de sacrificio es querer conseguir el cielo y la redención a través de un sacrificio. Es decir, necesito hacer algo para ganarme algo y que a través de mi sacrificio me lo ganaré, porque ya de partida por el sacrificio soy culpable. Pero ya con ese sacrificio me lo gané. Es como un pago por lo que siento de sacrificio. Eso es un sistema egoico. Aquí no hay sacrificio, no hay que abandonar, no hay nada. Recuerda que el mundo es una ilusión. Ese mundo es una ilusión. Y si la verdad exige que renunciases al mundo, pues como si pareciese que te sacrificaras en algo que es real, ¿cierto? Y muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real, todavía. Entonces, ¿esto qué significa? Que el dolor, que la angustia, ¿cierto? Que creer que ese mundo es real y tener que hacerlo de alguna manera a un lado, de una renuncia, eso sí es, ¿cierto? Eso es algo difícil y emprender un camino espiritual, ese camino del espíritu. O también cuando yo digo que el mundo es real y que tengo que dejar a mi familia para dejar a Dios. Cuando yo digo que tengo que abandonar mi hogar para entregarme realmente a Dios, tengo que abandonar la ciudad, los amigos, el trabajo y renunciar a esto. Cuando hay esa sensación de pérdida y sacrificio, yo te puedo decir que no se te está mostrando el camino, porque tú no te estás haciendo a un lado, y como no te estás haciendo a un lado, entonces no crees que ese es el camino, crees mejor que es el camino del ego espiritual, porque aquí nos dicen que no hay que renunciar a nada, no puedes experimentar sensación de renuncia, nada, no puede ser así, simplemente es entregarte, simplemente es dejarte ir, porque el Padre Vida no quiere que experimentes angustia, el Padre Vida solo quiere que seamos y veamos la luz, que sea bien fácil, no renunciar, sino simplemente dejarme a un lado, dejarte a un lado, hacerte a un lado. Pónganle cuidado, por ejemplo, esas historias de los niños, ¿cierto? Los niños de 2 a 5 años, con sus juguetes, con sus pertenencias, en esas 2, 3 años que es el yo, el super yo es de esto es mío, lo que sea, una bola, una cobija, y que otro se lo quiere quitar. Y se pelean y se golpean entre niños por algo que tú como adulto ves que no tiene importancia. Pero viene esa representación del ego, de es mío, de la posesión. Y aunque tú sabes que eso no tiene importancia, tú les dices a ellos por qué pelean por eso. Y les dices, no vale la pena, no vale la dicha. Comparte, entrégalo. Y no solamente tienes ese, tienes muchos más y no te hace falta y puedes compartirlo.
¿cierto? Y te das cuenta que también te va a decir que no, que sigue siendo de él. Y el niño no entiende. Y aunque tenga muchas más, no, porque él siente que es de él, ¿sí? Y aquí, esto no es un camino de renuncia. No tienes que permitirte la renuncia y no tienes que permitirle a un niño que renuncie desde el sacrificio, no, ni de ser bueno, el buenismo, no, o a tu pareja, no. Este curso te está enseñando a que el juguete no es nada y cuando te des cuenta te digas, es que esto realmente no me da nada, es que realmente es una ilusión y ahí ya no hay sacrificio, ahí ya es un amor verdadero, ¿cierto? Y ya le dirás al otro, en el dárselo, ahí estarás extendiendo el amor, estarás extendiendo la paz, estarás extendiendo el desapego. Y el que lo reciba podrá tranquilamente decir que no se sorprende de lo que ha recibido, sino el acto tuyo de la entrega, con ese desapego, con esa voluntad. O sea, ya no quiero lo que me entrega, sino la vivencia desapegado de ello que te hace estar feliz. Y ahí es permitirse que ese que renunció a eso que entregó lo da es amorosamente, porque sabe que eso no le proporciona nada, porque simplemente es, porque como nos dicen que el mundo es una ilusión y si te sacrificas y tratas de soltar el mundo creyendo que es real, ahí sufrirás. Y ahí eso ya no es un camino espiritual, y ahí ya no es la vida, y eso es dolor y es angustia, ¿cierto? Entonces es importante entender que no hay que tener un camino de dolor, de renuncia. Hacerte a un lado no es renunciar, hacerte a un lado es dejar que ese ser, que ese espíritu, que esa majestuosidad, que esa magia, que esa bendición te lo muestre. ¿El qué? El camino. ¿Y quién es él? El espíritu. Y no hay renuncia, porque si renuncias y hay dolor, y hay sacrificio, es porque es sufrimiento y ese es el camino del ego, no del espíritu. Hazte a un lado, por favor, hazte a un lado. Hazte a un lado, respira, conéctate, céntrate. Hazte a un lado y no quieras tener el control, no quieras tener el poder, no quieras tener la razón. Hazte a un lado y permite que Él, el espíritu, te muestre en el camino. Ya no por un por qué y tampoco con un cómo, ¿cierto? Sino un qué. ¿Qué tienes que hacer? Hacerte a un lado. ¿Para qué? Para que te muestren el camino. ¿Y cómo? Cuando llegue la idea. Así que hazte a un lado, porque tu ser te lo está diciendo y él está esperando. No te pongas en medio, hazte a un lado y deja que en medio se pose el Espíritu Divino. Te bendigo y te abrazo y gracias por caminar conmigo. Bendiciones para ti. Chao.